Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Yo soy Luis Pérez Lezama y esto es System 2 Institute Financial School. Hoy vamos a platicar justamente sobre algunos aspectos que son sumamente importantes, relevantes, súper interesantes, nos parece, justamente sobre pandemicflation, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a compartir pantalla para platicar contigo rápidamente de este capítulo que nos interesa mucho compartir y que va a ser sumamente importante en tu trascender económico y financiero a lo largo de tu formación dentro, insisto, de nuestro instituto. Pandemicflation, en este punto, es uno de los iconos de revisión obligados, es un issue necesario para entender hacia dónde va la conducta del consumidor hoy día. Así que bueno, en este contexto, te doy las gracias por compartir con nosotros y te invito a que nos acompañes. Recuerda, esto es System 2 Institute Financial School. Oye, permíteme presentarme antes que nada. Yo soy Luis Pérez Lezama y pues soy un analista económico y financiero. Trabajo para distintos medios de comunicación y como estás viendo en pantalla, pues bueno, uno de mis proyectos más importantes es convencer a aquellos que necesitan una orientación de que esa orientación, ese aprendizaje puede llegar por ti mismo, ¿no? Y que al final de cuentas, bueno, nuestras asesorías y nuestra compañía educativa tiene como propósito que tú logres tu independencia económica y financiera. Bueno, ya viste un poquito de mi experiencia y bueno, sabrás que soy un apasionado de la economía y de las finanzas. Así que bueno, con este preámbulo y una vez que nos presentamos, vamos a platicar de lo que ha sido este rompecabezas de esta recesión justamente vinculada al COVID. Si bien hay muchísimos temas, la desaceleración, los estímulos, ¿no? Temas nacionales e internacionales, hoy dentro del eh, pues sí, literalmente dentro del rompecabezas vamos a tocar, insisto, el asunto de la inflación pandémica, que como decíamos hace un momento, es fundamental para que tú logres tener una visión crítica clara, una explicación profunda de cómo fue que la crisis se dio. Bueno, no hay que olvidar, ¿no?, que antes de la crisis, y con esto empezamos formalmente, no hay que olvidar que antes de la crisis, la realidad es que ya la economía mundial se desaceleraba paulatinamente, ¿no? Teníamos incluso problemas de exceso de oferta y bueno, en esas condiciones llega casualmente, y lo vamos a poner así entre comillas, esta crisis de COVID, a romper con, digamos que esta parte del ciclo. Hoy nos encontramos justamente donde tú observas, ¿no? Y nos encontramos justamente para poder entrar en este contexto, pues bueno, del análisis, ¿no? De qué tanto hemos salido, qué tanto hemos recuperado. Y si lo ves de largo plazo, pues bueno, ¿no? Desde 1961 hasta 2022, pues es difícil que logremos realmente una recuperación, pues, como dijéramos, real, ¿no? Estamos en un proceso histórico, al menos en una regresión lineal de atrás hacia adelante, pues a la baja, ¿no? Pero bueno, finalmente en el zoom de corto plazo estamos ahí, donde te ves, la recuperación será diferente y justo en este punto donde la mayoría de las personas estamos intentando mirar hacia arriba, es que nos vamos a referir los siguientes minutos. Tú ya sabes que en 2020 el mundo se detuvo, ¿no? No es nada nuevo para ti. Al final de cuentas, conocemos bien el mito de Wuhan, conocemos bien eh, las frases hechas, ¿no? Como quédate en casa, el tema vinculado a los cierres de negocios, las pérdidas humanas, por supuesto, que han sido lamentables. Y bueno, bajo ese contexto, vamos a hacer, insisto, ¿no?, una regresión, ¿no? Vamos a volver al pasado para poder explicar qué era lo que ocurría en aquellos momentos y cómo es que lo veíamos, pero por supuesto ya con la comodidad de estar de este lado y pues me supongo hasta vacunados, ¿no? Todos tenemos una historia de COVID que contar y esta historia es una historia inflacionaria que nos va a permitir a todos y cada uno identificar qué fue lo que pasó. Así que por favor, ponte en el mood regresión para que podamos ir justamente hacia 2019. Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? En 2019, mostrando aquí una tijera de Marshall, de una manera muy sencilla, muy didáctica, muy tradicional, muy educativa el mercado. Bueno, pues la realidad es que no podemos decir que todo era barato, pero sí habría que decir que había cierto equilibrio, muchos mercados unitarios, ¿no? Si bien era bien identificable aquello que era inelástico,
por supuesto ella también que era sustituible como lo elástico que pudiera ser, ¿no? Pero bueno, la realidad es que si usted quería ir al cine, podía ir al cine, y si era una función ordinaria, pues pagaba el precio ordinario, y si era una función de estreno, pues pagaba un poco más, ¿no? Si usted quería salir de fiesta, lo podía hacer, y también si quería comprar, podía comprar. Repito, éramos felices, no sabía qué ocurre cuando aparece COVID, ¿no? Y dejamos de lado este equilibrio teórico, ¿no? Pues lo que ocurre es que eh, se crean dos distorsiones de mercado, ¿no? La destrucción de la oferta y su correspondiente ajuste a la demanda. Este segundo paso, que ya habla de un contexto de padecimiento, de sintomatología, ¿no? De distorsión, si lo queremos ver técnicamente, nos dice que, bueno, y es importante explicarlo, ¿no? Este escenario de la oferta que previamente estaba equilibrado junto con una demanda, insisto, que previamente se encontraban no baratas, ¿no? Pero, insisto, nuevamente, ¿no? En un tema de un equilibrio donde existían bienes suficientes o cuando menos asequibles, alcanzables para cada ciudadano, bueno, pues se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque al destruirse la oferta, pasamos de, en este gráfico, S1 a S2, lo que significa que, bueno, bajo ese contexto, cerramos negocios, como decía en su momento, nos vamos a casa y, pues bueno, ya saben, nos decían que eran 2 semanas y terminan siendo 2 años, ¿no? De verdad, una historia de terror. Este escenario donde hay un deslizamiento, ¿no? No propiamente un movimiento, sino un desplazamiento de la oferta a la izquierda, ¿no? En este escenario destructivo, va a corresponder inmediatamente a una reacción del mercado, en este caso de D1 a D2, con una demanda que entiende que si ya no hay productos y si no se está generando oferta, pues tendrá evidentemente que también reducirse, ¿no? Y lo curioso del caso es que si bien partíamos de este punto, ¿no? Este punto donde previamente estábamos revisando, que es este mismo punto, ¿no? Este es un punto, digamos, de equilibrio ideal. Estamos siendo, repito, muy didácticos, no es necesariamente que ocurra en los mercados en cada uno de los productos así, pero de manera didáctica sí, sí, estábamos en equilibrio. Bueno, ese equilibrio se rompe y pues evidentemente al romperse, punto S2, ¿no? Contra D1, pues indicaría en un primer momento un aumento de precios. Pero repito, el mercado es muy sabio, el mercado es muy listo y al destruirse también o reducirse la capacidad de la demanda, entonces no permite que se consolide el punto donde está el cursor y nuevamente establece un cierto grado de equilibrio, con la diferencia que en la cantidad o en el output, pues evidentemente hay menor calidad de vida, ¿no? Dicho de una manera mucho más sencilla, de lo que estamos hablando es que, bueno, al destruirse la oferta y cerrarse los negocios, pues la gente no consumió y eso aparentemente generaba un control sano, natural, ¿no? De precios, porque pues bueno, al no producirse y no consumirse, pues no había necesidad de que aumentara. Aunque bueno, se asomaba, insisto, ya un punto breve, instantáneo, snapshot, donde S2 cruzó por un momento con D1 y justamente fue lo que motivó que D2 apareciera. Bajo este contexto, los precios no se movían y lo que teníamos delante de nosotros era únicamente una menor calidad de vida, un menor output, pues porque bueno, ¿no? Pongámoslo simple también, ¿no? Si estamos hablando de que existían restaurantes y los restaurantes se cierran, ¿no? Y que si se cierran los restaurantes, yo ya no consumo en el escenario de los restaurantes, pues ahí está, ¿no? Un ejemplo sencillo del equilibrio. Pero eso significa entonces que en mis saberes, en la proporción del universo que existen de bienes y servicios, pues no existen ya, repito, los restaurantes, ¿no? Entonces eso parece factiblemente un equilibrio, pero en realidad, insisto, pues es una disminución de los bienes, ¿no? De los bienes alcanzables. Recuerden que los bienes son subjetivos, ¿no? Es decir, lo que me hace bien a mí. Bajo ese contexto, bueno, pues estamos en aparente stand-by en ese momento, ya estábamos entrando a el verano de 2020, ¿no? Y en este contexto, saliendo del Spring Break, que pues, fue encerrados, ¿no? Recordarán ustedes que fue en vacaciones y estábamos por asomarnos al verano, pues resulta que viene un tercer paso, ¿no? Y este tercer paso, recuerda que todo este contexto en el que estamos busca que tú comprendas, no lo olvides, que tú comprendas, que tú puedas tener muy claro qué fue lo que pasó, ¿no? Y en este punto, cuando soy insistente y pauso aquí para decirte, recuerda dónde estábamos, es que ahora muchas veces las puedes ver como que sí yo recuerdo, ¿no? Pero lo importante es que te impersones y regreses a este momento en el cual estamos en el Spring Break, terminando el Spring Break y empezando el verano de 2020 y de pronto, pues bueno, ¿qué pasa, no? Vamos a poner la diapositiva, pues de pronto aparece Mr. Keynes, ¿no? O Keynes para los de habla inglesa, ¿no? Keynes o Keynes, como lo queramos ver en español o en inglés,
propone, y lo sabes bien, ¿no? Bueno, ante ciertos escenarios, su modelo de estimulación artificial de la demanda, pues puede ser un resolutivo en casos previos, antiguos, clásicos, ¿no? Donde se requería, ya sabes, aquel concepto en el cual si hacía falta empleo y solamente había una persona, pues había que poner a varias personas a hacer pequeñas partes de ese empleo para que cada uno tuviera una proporción del empleo, cuando en realidad, pues bueno, los críticos dicen que era el mismo empleo, ¿no? Solamente que es segmentado. Otra manera de verlo, que es la que estamos por ver ahora, es que cuando no hay empleo, hay que estimular de pronto, porque tampoco es sano que la economía se quede en stand-by, ¿no? Entonces, con esa discusión keynesiana, ¿no? La realidad es que se tomó por válido el segundo precepto, el precepto de no dejar que la economía muriera, y aparece, bueno, pues ya lo puedes ver en una línea roja de tres, ¿no? Es decir, migramos de un punto donde aparentemente teníamos equilibrio, por supuesto con una menor calidad de vida, y bajo este modelo o propuesta keynesiana, fundamentalmente liderados desde Estados Unidos de Norteamérica, tanto Trump, que aparece ahí bailando, como posteriormente Biden, hay que reconocerles a los dos, actuaron, algunos dirán en oportunidad, nuestra tarea es descriptiva, no podemos decir si fue bueno o malo, no podemos decir si estamos a favor o en contra, no es ese el contexto educativo, el contexto educativo es decirte lo que pasó, ¿no? Regresar a este contexto, ¿no? Entonces ahí aparecen ya los estímulos, los famosos estímulos, uno nada más por parte de Trump y el resto justamente vinculados a Biden, ¿no? El otro bloque, ¿no? ¿Qué ocurre y por qué es importante esto? Bueno, porque si tú te fijas, ya el mercado había sugerido, ¿no? Desde el movimiento de S2 cruzado con D1, un ligero incremento de precios, pero fue corregido, lo repito, cuando D2, es decir, la demanda también se redujo y nuevamente se equilibró, que es el punto donde tenemos el cursor, ¿no? Sin embargo, al aparecer los estímulos monetarios, keynesianos, tanto por uno o por otro de los líderes en Norteamérica, pues sí, en efecto, ¿no? Se recupera parcialmente la demanda y ahora tenemos D3, ¿no? Pero en ese contexto, digamos que necesariamente, y con ese adjetivo podríamos decir que, bueno, no pudiera ser socialmente ideal, pero económicamente correcto, pues bueno, se recupera parcialmente la demanda, que era mucho mejor que mantenernos en stand-by. Claro, no se recupera, digamos que en los niveles y en las proporciones igualitarias al contexto de que si se hubiera abierto en ese momento, ¿no? Pero bueno, le damos para adelante, sobre todo en los temas de e-commerce, ¿no? Sobre todo en los temas del delivery, cuando explota, ¿no? Esta parte y, pues bueno, la demanda mundial, la demanda agregada, pareciera, ¿no? Recuperarse, ¿no? Sin embargo, aquí aparece ya un escenario que es el preocupante, ¿no? Y es que, bueno, se rompe finalmente el equilibrio de precios porque, pues bueno, a mayor cantidad de dinero, y lo sabes bien, pues vamos a tener finalmente un mayor consumo y eso va a provocar un escenario de escasez mucho más ágil y en consecuencia, bueno, también podríamos crear un desabasto, como finalmente se creó un desabasto en la oferta. Así que, bueno, pareciera que la solución era esta línea punteada roja, que es de tres, la línea de los estímulos. Sin embargo, creo que todos podemos identificar, me atrevo a pensarlo, que D3, si te fijas, hace un nuevo cruce, ¿no? Finalmente, en este contexto. Y pues bueno, bajo este cruce, pues evidentemente no hay S3, ¿no? Entonces, no hay un escenario de recuperación de la oferta que nos permita, ¿no? Volver a equilibrar. Entonces, como no hay un escenario de equilibrio, pues lo que finalmente resulta es un punto intermedio, que es este que estamos poniendo aquí, que quizá no era el que en aquel momento, vuelvo a repetir, ¿no? En aquel momento el cruce de S2 contra D1 pudiera generarse, pero si te fijas, pues ya aparece un punto aquí intermedio, ¿no? Que es un bloque, ¿no? El que estamos mostrando, donde justamente en medio de ese bloque aparece el punto de inflación. Y a lo largo de este ancho, de esta banda entre P1 y P2, ¿no? Pues nos hemos mantenido todo este tiempo, ¿no? Moviéndonos con precios que probablemente en los siguientes meses, a partir de este momento, ¿no? Verano de 2020, se fueron hacia las nubes. Bueno, hoy día un poquito más hacia el presente, regresando, pero finalmente en esta brecha, en la brecha P1, P2, y en este punto en particular, en ese momento es donde nos encontramos y donde nos encontraremos después. ¿Qué trato de decirte con esta explicación? Bueno, que la demanda artificial, el proceso keynesiano, la llegada de los estímulos monetarios
iba a estar provocando movimientos de precios de manera constante con la intención de estimular la economía, con la intención de volver a poner a girar el engranaje económico y que bueno, era esperado, era no normal, pero sí entendible que viviéramos un proceso inflacionario. Quizá muchos de nosotros lo veíamos venir, también es entendible que la mayoría de quienes se encontraban en ese momento ocupados o preocupados, ¿no? Trabajando o en situaciones de salud, pues no lo vieron, pero ahora que tenemos la oportunidad de platicar, es importante recuperarlo. Entonces, pues bueno, si tú de pronto dices, entonces la culpa de la inflación actual viene desde la parte pandémica, pues podríamos decir que su origen sí es correcto, ¿no? Sí es efectivo y que bajo ese contexto, por eso le llamamos pandemicflation, ¿no? Así es como lo hemos bautizado. Podrás encontrar algunos de mis textos en diarios como El Economista, El Sol de México, Expansión, donde, bueno, si tú buscas ahí pandemicflation, pues seguramente que vas a encontrar algo de lo que he escrito, de lo que he comentado con diversos diarios, algunas entrevistas, y hasta, desde luego, en medios como los televisivos, pues puntos que en aquel momento, ¿no? Empezábamos a ver y que le bautizamos como pandemicflation. Pero bueno, más allá de este contexto en el cual estos tres pasos nos dicen éramos felices, posteriormente teníamos un contexto en el cual se enfermó la economía del mercado y que, bueno, la aparente medicina o primera vacuna fueron los estímulos keynesianos. Vamos a ver qué ocurrió después, entendido esto como algo que ya está claro, ¿no? Pues debes recordar que en su momento lo que vimos, ¿no? Fueron 6 paquetes de estímulos, ¿no? Para identificar de qué tamaño era el movimiento de D2 a D3, no lo olvides, te lo vuelvo a poner, de D2 a D3, ¿no? ¿Qué tan claro era en ese momento D2 a D3? Lo tienes, ¿no? Parece muy pequeño el movimiento y no parece tan ofensivo, pero te vuelvo a decir, 6 paquetes de estímulos, 6 veces, 6 cañonazos equivalentes al 27% del GDP norteamericano, esto es casi unos 6 billones de dólares, ¿no? Una cantidad bárbara. Si lo pusiéramos en términos muy sencillos, a ojo, como dicen en el sur de la República, a ojo de buen cubero, estaremos hablando de, ¿qué te gusta? 5 veces, casi 5 veces la economía mexicana, ¿no? Tomando como base un valor de la economía mexicana en GDP de 1.8 billones de dólares. Pues sí, ¿no? Prácticamente quizá un poquito menos de 5, pero muy cercanamente a 5, si lo hacemos así de manera somera. Eh, alcanzaría para que con esos estímulos, ¿no? Se pudiera cubrir, ¿no? La productividad, la riqueza total de México, digamos que en más de 5 años. Bajo ese contexto, pues bueno, estamos hablando de una cantidad fuerte que permitió justamente que los estímulos de emergencia llevaran esta firma, ¿no? Es la firma keynesiana y que a partir de eso pudieran atacarse junto con los estímulos en Europa, ¿no? Que en Europa digamos que se le bautizó como un ERP, un ERP, ¿no? European Recovery Plan, para los que lo deben recordar, mejor conocido como el Plan Marshall, ¿no? Deben recordarlo por allá de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Terminando las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, como el plan de reconstrucción, justamente en la traducción del inglés, el plan de reconstrucción europea, pero en su versión 2.0, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, un plan Marshall Reloaded, si lo quieres ver así, de 1.8 billones, en este caso de euros, ¿no? Pues yo me atrevería a pensar otra vez en números muy someros, ¿no? Prácticamente la mitad de lo que fue el paquete de estímulos norteamericano. Y en ese contexto, si tuviéramos que revisar cómo les fue a los integrantes de Europa, ¿no? De la Comunidad Europea, ¿no? Algunos de ellos de manera individualizada, pues veríamos que los estímulos italianos fueron de los más fuertes, ¿no? Fundamentalmente porque debes recordar que en su momento por ahí empezó, o cuando menos ahí fue detectado, ¿no? Uno de los primeros grandes brotes, perdón. El tema español que hoy, ¿no? Hoy, pues bueno, hay una hoguera total en España contra las políticas públicas, ¿no? Quizá estamos perdiendo de vista que en su momento España, siendo un gobierno de izquierda, el de Pedro Sánchez, bueno, con mucha fuerza soltó el dinero, ¿no? En coincidencia justamente con ese espíritu social bueno, que caracteriza en ese momento, o caracterizaba en ese momento al gobierno español, no se diga de Francia, al final de cuentas, pues bueno, Polonia, Grecia, la misma Alemania, Rumanía y Portugal se unieron, ¿no? Fuente BBC de Londres y pues bueno, desde luego la Comisión Europea. Esto, bueno, es importante mencionar que cuando meditamos si sería o hubiera sido mejor tomar la otra alternativa, que era de pronto permitir que la economía
pues se recompusiera por sí misma y que no nos endeudáramos, porque hay que establecer que en este contexto el endeudamiento, pues finalmente lo veremos en alguno de los capítulos de esta pequeña miniserie de tres, ¿no? Sobre Pandemicflation, recuerdas el primer capítulo. Bueno, sí, indudablemente la deuda iba a subir. Ya traían muchos países niveles de deuda sobre PIB importante, pero bueno, siempre decimos, ¿no? Tomaron la decisión los gobiernos así, de manera descriptiva. Nosotros lo señalamos. Nunca sabremos para estos países qué hubiera pasado si el camino hubiera sido el no endeudamiento, la no impresión. Lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, la inflación, para quienes optaron por este camino y quienes fueron conservadores en materia económica y no optaron por la deuda, para ambos la inflación está presente. No debes olvidar que delante de la decisión que tomaron los gobiernos europeos y norteamericanos a través de este bloque de estímulos o choques, ¿no? Había tres choques, ¿no? Esto es único, ¿no? O fue único en su momento, ni siquiera en el momento más complicado del 19 o tal vez en los años 20, habíamos visto un triple choque, ¿no? Habíamos visto choques financieros en 2008, en la crisis subprime, pero cuando hablamos de triple choque, y es justamente lo que estamos mencionando o señalando en la parte del lado izquierdo, ¿no? Es que, a ver, teníamos, por supuesto, un choque de oferta que acabamos de describir en las tijeras de Marshall, ¿no? Es decir, lo primero que ocurrió fue una destrucción de la oferta, suspensión de actividades productivas, ¿no? Se tuvo que seleccionar y entonces ya había ahí un esfuerzo artificial por identificar qué era prioritario, qué era esencial, cuáles eran las operaciones esenciales. Eso ya no estaba normal, ya había un choque de oferta desatado. Y pues bueno, las afectaciones a las cadenas globales de valor, ¿no? A las de suministro, sobre todo, ambas. Es diferente, recuerda, la cadena global de valor, lo que valen las empresas, ¿no? Y pues el demérito que tenían inclusive al perder capacidad, y lo otro es, bueno, la manera en la que garantizamos que lleguen estos bienes y servicios justamente hacia nosotros, hacia el consumidor final. Ambos sufrieron el choque de oferta, había que atenderse, repito, estamos tratando de explicar cómo ocurrió y por qué finalmente toman esta decisión. Y es bien importante que se consideren al momento de hacer una crítica, un análisis, que ese ya es tuyo, ese ya es personal, sobre si se hizo bien o se hizo mal, que tenías delante un choque de oferta y que había que sumarle a ese choque de oferta un choque de demanda, ¿no? Y esto estaba asociado, como lo vimos, ¿no? De S1 a S2, parte del choque de oferta, y de D1 a D2, como también lo vimos, este desplazamiento a la izquierda que marca una destrucción tanto de la oferta como la demanda y que se explica justamente aquí por menores ingresos en hogares y empresas, ¿no? Si bien en su momento se mencionaba, ¿no? Pues bueno, se destruye la oferta, también no hay demanda, pues creo que el tema no explica y no promueve y no es justificación como para mantenernos ahí, ¿no? Ese punto, este punto que estamos mencionando, mantenernos ahí no era la opción, ¿no? Mantener la posición económica, la engranaje económica así, ¿no? En stand-by no era lo ideal porque no está diseñada la economía. La economía, recuerda, es un cuerpo social, tiene que estar en constante movimiento. Para eso estamos los seres humanos en el mundo. Nos dedicamos a alguna actividad profesional porque somos parte de los oferentes y porque al mismo tiempo con ello generamos ingresos y nos convertimos en demandantes. Así que estar quietos, parados, encerrados, lánguidos, encerrados, insisto, no tiene sentido. Dos choques, ¿no? Esto obligó a la recomposición del gasto en los hogares. Probablemente al final de este episodio o del siguiente estemos hablando con profundidad de cómo es que cambió la conducta del consumidor, sobre todo el capítulo México, ¿no? En esta parte estamos platicando de la parte, insisto, internacional, pero el capítulo México es muy interesante dentro de esta misma serie de tres episodios, porque, bueno, nos da un parámetro increíble, ¿no? Y nos enseña justamente cómo, estoy haciendo un pequeño paréntesis, cómo a partir de estos dos choques de oferta y demanda y este aprendizaje, pues caemos en la cuenta, estimados alumnos y alumnas, que necesitamos rediseñar las fórmulas, necesitamos rediseñar la manera de medir y de crear indicadores fundamentalmente para la riqueza y, pues, por supuesto, para la inflación, ¿no? Un nuevo marco prudencial, ¿no? Ya platicaremos justamente de ello. Habrá que agregar entonces dos choques, ¿no? Que si no fuera suficiente, se sumaba un tercero, ¿no? Los choques financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó con los escenarios previos una versión tremenda al riesgo, ¿no? Vimos, lo deben recordar, un dólar en 25 pesos y finalmente una salida importante de capitales, pero sin ton ni son, ¿no? De un lado y del otro. Por supuesto, habrá que decirlo en su momento, una depreciación cambiaria para algunos países, ¿no? Sobre todo los emergentes, que son los que siempre van a perder en ese contexto. Es natural pensar que la apreciación, por el contrario, la apreciación cambiaria se dio en los safe haven, ¿no? En las monedas de alto poder,
que justamente pues están encabezados por el dólar, la libra y el euro. Por supuesto, en su momento tendrían que llegar las tasas de interés a la alza y que pues bueno, en ese contexto no había territorio seguro para poder invertir. Vaya, ¿qué trato de decirte? Sí, al principio podríamos haber dicho, oye, ¿será que sí fue buena idea o no? ¿Hasta dónde vamos? Parece que no había muchas alternativas para poder trabajar con ello. ¿Qué ocurrió, no? Como dicen los jóvenes con todo este escenario, se dieron los cañonazos, se identificó lo que estaba pasando, se lanzaron los estímulos. Ahí estamos otra vez ya saliendo del verano de 2020, 3 doritos después, como dicen los jóvenes, ¡pum! ¿No? Fíjense este gráfico que hicimos por cuenta propia, ¿no? Con datos de INEGI. Qué interesante el cambio en la conducta del consumidor, ¿no? Lo que estamos viendo es un gráfico, ¿no? Donde vamos a encontrar áreas, ¿no? En específico, áreas medibles entre aquellos bienes que están afectados por la política monetaria y aquellos bienes que no están afectados por la política monetaria, usando el criterio México, ¿no? Nada más para usar el criterio México como un zoom, ¿no? Si bien estamos hablando de lo internacional, nos permitimos hacer un zoom más local para poder explicar e identificar este cambio de conducta del consumidor y cómo se fue sesgando el escenario. No tomen en consideración que este dodecágono amarillo, ¿no? Sería en todo caso el nivel ideal de precios, vamos a ponerle un 3% de inflación neto, no vamos a ponerle más o menos uno, y que alrededor de él, ¿no? Se va a mover justamente el consumo post-COVID, ¿no? Vamos a ampliarlo porque vale la pena hacerlo, ¿no? Vas a observar cómo, sí, claro, ¿no? Con la llegada de COVID, y pues bueno, en algunos contextos estímulos y en otros países no, pero finalmente con los 3 choques vivos, en todos los países haya habido o no haya habido estímulos, cambió la conducta del consumidor. Mira, por ejemplo, ligeramente la mayoría de las personas se movió hacia mercancías y en este particular contexto, alimentos, bebidas y tabaco, ¿no? Empaquetados, ¿no? Un poco de mercancías no alimenticias como ropa y calzado, ligeramente, ¿no? Pues estábamos en casa y como que comprar zapatos no era la onda, pero empaquetados sí, ¿no? Ya sabes, leche, refresco, etcétera, etcétera, ¿no? La gasolina, y lo puedes ver ahora de este lado, los energéticos en su momento lo debes recordar, cayendo a nada, ¿no? Contratos de futuros en negativos, ¿no? Pues bueno, en ese contexto, con muchos memes, ¿no? De que si un barril de petróleo costaba lo que un chicle o lo que una picafresa. Después se fue recuperando, pero no fue digamos, un escenario álgido, violento, de formación aguda de precios para el energético. Hoy es otro escenario, recuerda, estamos hacia atrás, ¿eh? No olvides que no estamos en el presente, en estos episodios estamos viendo lo que ocurrió hacia atrás. Por eso no ves un aumento de precios, ni siquiera la parte de subsidios en México, ¿no? Este es un dato neto de lo que se vivió durante 2020 y un poquito 2021. Llama mucho la atención, ¿no? El tema de agropecuarios, pero no quiero dejar de mencionar la parte de servicios que se vio ligeramente afectada. La verdad es que precios de colegiaturas y en general los servicios particulares, pues bueno, no se vieron tan aumentados. ¿Por qué? Pues porque no había tanta demanda, ¿no? Era difícil que el odontólogo tuviera clientes, pero también era difícil que el odontólogo quisiera salir a trabajar, ¿no? Por ese contexto de los choques y además por los procesos de aprendizaje que teníamos, ¿no? Lo que llama la atención en este proceso de aprendizaje, pero que nos lleva justamente al contexto más interesante, es cómo la mayoría de las personas movieron su consumo hacia la parte agropecuaria. Ya sabes, ¿no? Frutas y verduras, por supuesto, todos los cárnicos, ¿no? ABPs, ¿no? En general, todos los canales de res, pues bueno, fueron altamente demandados, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Incluye el huevo, ¿no? ¿Por qué te mostramos este cambio en la conducta del consumidor? Porque en un principio pensábamos que era temporal, decíamos, bueno, la gente está comiendo porque está en casa y está degustando y está consumiendo más alimentos, ya sean naturales, ¿no? Que son estos que están del lado izquierdo, frutas, verduras y todo lo que viene de campo, que recuerda son afectados básicamente por la oferta y no tienen injerencia en los cambios estandarizados de la política monetaria o los cambios esperados de la política monetaria. Y bueno, pues no tienen palabra de honor, ¿no? Y es ahí donde se movió más. Y del otro lado, bueno, también, repito, en alimentos, bebidas y tabaco, que eso sí tienen una incidencia básicamente a través de tipo de cambio y, por supuesto, desde luego en la parte tributaria, en la parte fiscal, ¿no? Pero insisto, decíamos, esto es temporal, ¿no? Esto no va a ir a ningún lado, esto la verdad es que nos va a dejar pues un aprendizaje somero rápido y no va a pasar más allá y pues resulta que no. Entonces por eso usamos Zoom, porque resulta que empezamos a ver burbujas, ¿no?
La primera burbuja que observamos fue justamente la que está vinculada a el mercado bursátil, ¿no? Como había mucho dinero en ese momento, no olvides, ya estamos hacia la parte del otoño de 2020, pues bueno, los recursos de los estímulos, claro, fueron primero el consumo, como acabamos de ver, hubo un cambio de conducta y era lógico, ¿no? Creo que ahora hay que explicarlo a profundidad y con toda tranquilidad. ¿Cómo iba a haber un aumento en el precio de la gasolina si no sacabas el coche, ¿no? Recuerdo muy bien un tuit de mi querida Gabriela Siller que decía, bueno, llené el tanque hace un mes y no lo he movido, pues lógicamente, ¿no? No íbamos de viaje en ese momento todavía, ¿no? Entonces el dinero, además del consumo, iba a dar justamente a los bienes inmuebles, ¿no? Algunos enseres, ¿no? Comprabas una computadora, pagabas un poco más de internet, pero inevitablemente con el sobrante, porque los estímulos, ya lo viste, fueron fuertes, se empezó a alimentar esta liquidez en el mercado bursátil y pues tuvimos 2 años y medio de mucho crecimiento para quienes estuvieron y tuvieron posiciones en mercados. Estamos poniendo aquí un condensado, un embudo muy sencillo, porque a partir de él pues vamos a encontrar miles de acciones, ¿no? Tecnología en Nasdaq, ¿no? Dow Jones industrial, ¿no? Y el tema de Standard Poor's, que hay servicios y hay de todo y que es como una selección pues bueno, creciendo, 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 pero con la liquidez que venía de los estímulos, ¿no? Finalmente, sí, claro, rendimientos felices, todos alegres. Por ahí hasta el Bitcoin se coló, ¿no? Que el Bitcoin vivió un verano feliz, ¿no? En 2020, un otoño todavía más feliz y un invierno fantástico. Pero bueno, ahora lo puedes ver, ¿no? Estaba vinculado justamente a la parte de los estímulos, ¿no? No solo eso, además las materias primas, ¿no? Y esto es en particular por el choque de oferta, ¿no? Se fueron a las nubes, ¿no? De hecho, empezamos a ver precios que tenía rato que no veíamos, en su momento de trigo, todo tipo de minerales, de hard commodities, ¿no? En este caso cobre, ¿no? El tema del petróleo, si bien hemos platicado ya que cayó, ¿no? En su momento, bueno, pues tuvo un contexto hacia 2021, recuerda, hacia 2021, aquí me permito con mi cursor que tú puedas observar la caída de la que platicamos, pero bueno, posteriormente, ¿no? Ya un poquito más adelante, y por eso preciso en el tema del petróleo, del que platicamos que cayó a precios negativos, de manera posterior hacia 2021, una recuperación, ¿no? Estamos llegando con estos gráficos, ¿no? Ya a los primeros meses de 2021, donde el lumber, la madera, el trigo y en general las materias primas volaban, ¿no? Obviamente el maíz, ¿no? Y todo tipo de granos y semillas, la soya y cualquier cosa que se te pueda imaginar. El tocino se fue a las nubes, ¿no? Y por supuesto, bueno, ahora sí, ya hacia 2021 volvimos a ver precios de gasolina, porque pues ya habíamos pasado, digamos que este impasse y estábamos ya de frente con el momento mayor de liquidez en la economía norteamericana y europea y salpicando, ¿no? A las economías emergentes. México no fue la excepción, ¿no? Seguimos en el contexto internacional dentro de este episodio, pero aquí hay que decir que en el contexto internacional los flujos de efectivo entre residentes y no residentes, que es el nombre correcto para las remesas, pues resulta que volaron, ¿no? A veces se piensa que los residentes solamente reciben de Estados Unidos y que México, Estados Unidos es en esa unión, somos una fórmula única. No, 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 en Estados Unidos lo sabes perfectamente, ¿no? Envían remesas también a Centroamérica, también a Sudamérica y parcialmente a partes de Asia. Entonces, bueno, todas las zonas emergentes también se vieron afectadas, ¿no? A través de estas pues, ¿cómo explicarlo, no? Pulsaciones, ¿no? Porque era prácticamente una locura ver cada mes, cada 15 días, cómo los precios aumentaban y todavía hasta hace algunas semanas se sigue viendo todo este proceso, ¿no? El proceso ha sido muy largo, no es un proceso que esté terminado, ¿no? Por supuesto que había rumores, ¿no? Alrededor en ese momento de si la inflación otra vez era real. Nos decían, lo recuerdo perfectamente, nos decían, es transitorio. Nos decían, es parte de un proceso, si bien keynesiano, pero no va a durar, hay que tener paciencia, ¿no? Incluso hacia finales de 2020 todavía la inflación a nivel mundial tuvo un pequeño valle, ¿no? Y entonces, pues bueno, hablaban incluso de las ventanas de oportunidad y que se iba a consolidar, no, hombre, ¿no? La realidad es que se presentaron escenarios de backwardation, ¿no? Que en términos muy sencillos, estamos viendo el lado derecho, era como que el precio actual de las materias primas pues era mucho mayor, ¿no? Que el famoso contango. Lo normal es que hacia adelante, pues los precios de materias primas fueran a la alza y no en el presente, pero bueno, pues entonces, pues había un escenario como que sabemos que generamos inflación, que era necesario,
pero no quisimos asumir, y me estoy impersonando como si fuera el gobierno de los Estados Unidos, no queremos asumir, no queremos espantar, ¿no? Porque la población ya de por sí estaba saliendo de este trance de si COVID era mortal o no y que cuánta gente se iba a enfermar, y agregarle el tema de además va a venir una inflación, era doloroso. Pero la realidad es que, vuelvo a repetir, te puedes encontrar muchos de mis artículos en redes sociales y en periódicos, y ya decíamos desde ese momento que la realidad es que esto iba a durar un buen tiempo, ¿no? Y bueno, aquí estamos, seguimos justamente con inflaciones, si bien no en la parte de los techos o de las crestas, inflaciones bastante fuertes que te adelanto, se van a quedar ahí un rato, pero bueno, ese es un asunto que trataremos en otra serie, ¿no? Hacia dónde va a ser una expectativa. Aquí estamos, insisto, haciendo una especie de regresión lineal, ¿no? Mucha crítica para el Departamento del Tesoro y pues por supuesto para la Fed, ¿no? Al final la señora Yellen, que en su momento estuvo en la Fed, ¿no? Pues bueno, fue el artífice de estos estímulos monetarios. Sigo insistiendo, no me atrevería a decir que fue una mala decisión. Ya expliqué los tres choques y que, pues bueno, parece ser que era inevitable, pero pues la realidad es que pues por ahí Jay Powell le tocaba el discurso y pues bueno, no sabemos si se decidió o no se decidió o qué fue lo que le pasó, pero nunca se atrevió, como aparece en la caricatura de abajo, todas caricaturas de H. ¿No? Uno de los caricaturistas financieros económicos más vistos en Estados Unidos, bueno, pues no querían ver la inflación, ¿no? Yo pienso, ese sí es a título personal, que insisto, fueron cautos y fueron cautos a nivel mundial, ¿no? Eran demasiadas malas noticias como para decirte, la inflación llegó para quedarse, pero lo sabes, la inflación llegó para quedarse. Vimos un nuevo superciclo de materias primas, ¿no? Ahí lo puedes ver, ¿no? En términos muy sencillos, con esta herramienta de investing, podemos identificar que el último superciclo de materias primas pues, fue por allá en 2012-2013, ya sabes, ¿no? Momentos de mucha bonanza, de mucho precio alto, después de un periodo largo, ¿no? De casi, digamos, una década, ¿no? Podemos ver que a partir de este punto, ¿no? Que es justamente el 2 de marzo de 2020, que evidentemente recién la pandemia estaba estrenándose, y hasta llegar a las postrimerías de 2021, más allá del primer trimestre, pues las materias primas lograron ganar 70.30%. Es una locura, una barbaridad, 70% lo que crecieron las materias primas. Entonces, todo eso que viste, ¿no? De que la inflación había estado, pues no sé, en Estados Unidos por allá del 9.1, recuerdo más o menos, ¿no? Y que México rozó también los 8%, pues son promedios, ¿no? Por eso decía yo hace rato, nos ha enseñado que hay que medir de diferente forma la inflación. La realidad es que en específico materias primas que son mayormente no subyacentes, sea cual sea la lectura que le des, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que no están relacionadas con la política monetaria y su efecto, y sí, más bien con los choques de oferta, pues hombre, además eran recurrentes porque la gente las quería comer, ¿viste? Era un caldo de cultivo, una locura, ¿no? Y se fue al 70%, esa era la inflación real, 70% la de las materias primas, ¿no? Ahí están los datos ya, esta es la economía norteamericana vista desde su CPI, su inflación, ¿no? Decía ese momento, ¿no? Por encima del 9%. Hoy estamos en un escenario un poco más contencioso, sin embargo, no estamos en inflaciones altas. No olviden, nos interesa de este punto hacia atrás, ¿de acuerdo? Tendría que les gusta, unos 20 años, 2 décadas que no veíamos en el gráfico de abajo inflaciones tan altas. Claro, no son inflaciones, no fueron inflaciones tan altas como las de los 80s, ni en México ni en el mundo, pero hay que decir que eran otros contextos, con otras herramientas y con otra dinámica económica. No existía, por ejemplo, Internet, no existían las transacciones electrónicas, y hoy lo que trato de decir es que inflaciones como las que vimos, si estuvieran bajo un contexto más análogo, es decir, menos tecnológico, como en los 80s, yo creo que hubiera sido más altas que en los 80s, ¿no? O al revés, si las inflaciones de los 80s aparecieran bajo las condiciones que vivimos hoy, pues tal vez no hubieran sido tan altas. Total, las condiciones económicas actuales son mucho más dinámicas y eso hace que las inflaciones, aunque parezcan más bajas que hace 20 años, México, el mundo, Estados Unidos y Europa, fueron y han sido y serán más crudas, ¿no? Y si a eso usted le suma, estamos llegando ya a la parte madura, a la parte final de nuestro capítulo. Sé que te vas a quedar con ganas de ver un poco más, vas a tener pronto y en breve el siguiente capítulo, pero se sumaron, como dicen en las comunidades populares, ¿no? En el barrio, en la colonia, el hambre con las ganas de comer. Aparecen en ese, insisto, verano de 2020 y hasta 2021, fuertes sequías, ¿no? Este es el monitor de sequías de América del Norte, ¿no? Con su medición, ya estamos en 2021, pero desde 2020 aparecen fuertemente las sequías y eso pues suma
un escenario delicado, ¿no? A mí me gusta mucho relacionar, por ejemplo, los temas de lluvia. En este caso tenemos un gráfico que va hasta 2020, ¿no? De precipitación anual o lluvia, decía yo, con inflación agropecuaria. Por supuesto, cada vez que llueve menos, pues evidentemente la inflación de agropecuarios tiende a distorsionarse, ¿no? Cuando llueve más, parece que se distorsiona menos, ¿no? Esta queda para el análisis porque es un gráfico que establece que hay algunas materias primas que les beneficia la lluvia y otras que no les beneficia la lluvia. Súmele usted, por Dios santo, además de lo que ya traíamos, choques, estímulos, materias primas, escasez, lluvias y en algunos casos sequía, como ya lo vimos, una crisis de semiconductores, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente lo anterior establecía conflictos en los grandes productores de microchips, ¿no? Taiwán, por ejemplo, vivía en su momento, por allá de 2020-21, una sequía histórica, ¿no? Y bueno, el precio de los chips que manejan y además traen todo un rollo, Samsung, Global Foundries, Intel y TSMC, que son los grandes fabricantes, ¿no? Un pleito entre pues, Estados Unidos y Europa y un poquito de Asia de quién se queda con las fábricas, ¿no? Tuvimos problemas justamente para ello, ¿no? Está muy repartido el mercado de microchips y al final, pues bueno, ¿no? Este proceso de la ley de Moore que nos dice que, bueno, hay que tratar de hacer cada vez en un menor espacio, mucho más eficiente ese espacio y pues prácticamente que sea mucho más potente y más pequeño la ley de Moore, ¿no? Que habla de que estamos en la famosa franja de los 5 a los 3 nanómetros, pocas palabras, haciéndolo más pequeño y al mismo tiempo más eficiente. Para que tú te des una idea, en medio de la crisis de COVID, Biden le puso $50,000 millones a estos fabricantes, los que acaban de ver aquí en la parte de abajo, para que, pues obviamente viniera con nosotros, ¿no? De la parte americana hacia la parte americana, esas fábricas, ¿no? Y China trae un proyecto para que al contrario se queden en China, se vayan a China y le llama Made in China 2025, ¿no? O sea, en medio de toda la crisis, también un tema político apostándole por quién se quedaba con los microchips y además no había microchips y debes recordar que en su momento ni siquiera había automóviles, ¿no? Para poner un ejemplo rápido, ¿no? Una Ford Pickup 150 año 2001, estamos hablando del 2021. Este es un dato de 2021 con 180,000 millas. Normalmente, ¿no? Pues debe andar por debajo del precio que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Creció más del 50%, $3,500 sería su precio y lo vimos en $7,500. ¿Por qué? Porque si no había coches que son ligados a la tecnología y porque no había microchips, la gente empezaba a comprar vehículos antiguos, ¿no? Esa era justamente la realidad, vehículos antiguos que se hacían más caros, ¿no? Entonces, pues los coches usados pues eran una locura, lo pueden ver del lado derecho, ¿no? Como pueden ver, estamos, insisto, llegando ya a la parte final del primer capítulo. La inflación fue fuerte, ¿no? La inflación no se anduvo con rodeos y la verdad es que nos trajo problemas graves, problemas conclusivos y pues de verdad muy complejos para el mundo, ¿no? Aquí lo puedes ver en pantalla, ¿no? Y con eso estamos prácticamente ya cerrando nuestra primera charla, ¿no? Haz de cuenta que la licuadora es el mundo y pues ahí puedes ver la cantidad de problemas a los que nos enfrentamos. Así termina el mundo 2021, ¿no? En medio de un problema de cambio climático con temas de petróleo, ¿no? Materias primas, la guerra Ucrania-Rusia, los temas chinos y sus constantes brotes, los temas de seguridad social, Biden pasando ahora un proceso de infraestructura y ya no de estímulos, ¿no? El famoso taper tantrum, ¿no? ¿Cuándo se van a acabar esos estímulos? Mucho miedo. Y bajo ese contexto, la posibilidad de que se esfume el 6% de crecimiento que el Fondo Monetario Internacional alguna vez nos dijo, que tendríamos, ¿no? Las bolsas volviéndose locas, el dólar con una indefinición y pues bajo ese contexto, un contexto, repito, muy complejo en el que el mundo, pues lo que vivía, lo que tenía en ese momento era una situación, pues en la que el crecimiento no llegaba a darse, no llegaban los países a recuperarse y permanecía la inflación, ¿no? Un movimiento en el cual si nosotros le ponemos por ahí un encendido a este World Blender, esta licuadora, pues seguramente, ¿no? Estarán todos de acuerdo que lo que va a ocurrir es que va a estallar, ¿no? Así aparecía la inflación, así llegamos, ¿no? Y con esto, pues podemos ya identificar los 11 puntos que resuelven el enigma de la crisis de COVID. Número uno, en su momento en 2020 la oferta colapsa, ¿no? Se detiene la producción y pues bueno, la cadena de valor, como ya explicamos, entra en crisis, ¿no? La demanda responde, reduce el consumo, nos quedamos en stand-by, pero eso no es sano.
aparecen los estímulos monetarios, ya tú tendrás la mejor alternativa para elegir si estuvo bien o estuvo mal, pero la realidad es que eran necesarios. Y destaco de esto que ya es una explicación, el 6 y el 7, ¿no? La demanda recupera terreno a través del e-commerce, del delivery, crece la parte vinculada justamente a este contexto tecnológico y sin embargo la conducta del consumidor cambia, nunca más será igual. Hoy la oferta no se ha recuperado, hay que decirlo, estamos en medio de un proceso inflacionario, no hemos bajado, no va a reducirse todavía el proceso inflacionario, todavía circula mucha liquidez, no tenemos estímulos y a pesar de ello estamos viendo todavía, por ejemplo, muchas remesas y pues el mundo cambió y usted, por supuesto, está aquí con nosotros, ¿no? Esto, como puedes ver, pues es justamente parte de lo que hoy queremos platicar contigo. Nos encanta muchísimo poder dialogar. En el siguiente capítulo vamos a hablar en particular de cómo empezó este fenómeno inflacionario, pues a establecer un contexto ya más acercado a México. Tenemos datos interesantes de qué forma se ha venido moviendo, pero nos parecía importante que tú tuvieras claro por dónde había empezado y que, pues bueno, este contexto de por dónde había empezado, pues fuera para ti una herramienta de toma de decisión. ¿Era esperado? Sí. ¿Era necesario? Probablemente, ¿no? Había alternativas, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, bajo ese contexto, hoy ya tenemos lo que significaba justamente. Yo recuerdo, me puedes encontrar en redes sociales para extender un poco más nuestra conversación y sin duda nos podemos encontrar en la siguiente sesión, en el siguiente episodio de esta serie que se llama Pandemicflation en System 2 Institute Financial School. Mi nombre es Luis Pérez Lezama y por aquí te saludo la próxima. Muchas gracias.